Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Qué lindo. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gracias, Señor. Hoy nos hemos dispuesto de esta manera porque queremos tocar un tema que es de suma importancia. Y es un tema que atañe a la familia, es un tema que atañe a nuestra relación con el Señor, es un tema que podríamos decir para hablar en casa, ¿no? Y esta mesa que está frente a cada uno de ustedes tiene justamente esa motivación de poder sentirnos en familia, sentirnos en nuestra casa. La iglesia es una familia, tenemos que comprender esto. Y en la familia es maravilloso poder compartir la mesa. Amén. Gloria a Dios. Por eso vamos a tocar un tema hoy que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude para que podamos comprender espiritualmente este tema, ¿verdad? Porque si lo abordamos naturalmente, algunos pueden llegar a decir, bueno, esto no es para mi vida hoy, esto es para otro, es para mi hermano, mi hermana, pero sin embargo, esta palabra es para todos nosotros, estemos atravesando la situación que estemos atravesando y el estado en que estemos. Amén. Vamos a orar. Allí donde usted se encuentra, vamos a pedir ayuda a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, vamos a ti en esta hora para rogarte, implorarte, Señor, que nos auxilies, que nos socorras, que envíes de tu Santo Espíritu para que con un limpio entendimiento podamos recibir esta administración de esta tarde, Señor. Ábrenos el entendimiento, ayúdanos, Señor amado, para poder escuchar tu voz, por sobre todas las cosas, escuchar tu voz que alcance nuestros corazones. Ponemos todo en tus manos, ponemos aún cada preocupación. Cada uno de nosotros pudimos llegar a tu casa en este día con algún afán, con alguna preocupación, con algo que tal vez sobresalta nuestros corazones, pero este es el tiempo, este es el momento donde necesitamos de tu reposo, de esa quietud que produce, de esa paz que produce tu Santo Espíritu. Envuélvenos con esa paz maravillosa, Señor, y disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro oído espiritual para poder recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Vamos a tocar un tema hoy que, vuelvo a repetir, creo que es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque el Señor habló sobre esto. Acompáñenme, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2. Mire, capítulo 2 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar algo importantísimo. Gloria a Dios. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan bien allí? Sí. Las bodas de Canaán. Aquí, en este relato, fíjense, hay algo para tener en cuenta. Cuando nosotros estamos frente a las Escrituras, frente a un relato como, en este caso, este relato en especial, tenemos que comprender que hay algo para nosotros en cada uno de los relatos de la Biblia. O sea, la Biblia tal vez nos cuesta abordarla, nos cuesta adentrarnos en ella, pero cuando empezamos a disfrutar de la bendición que significa el poder meternos en ella, el poder comenzar a vivirla, ¿verdad? Aquí la cosa cambia, porque hay algo precioso de parte de Dios para nuestros corazones cada vez que nosotros abordamos las Escrituras. Entonces, en este relato que muchos de nosotros conocemos, algunos de estos versículos conocemos hasta de memoria, hay instrucciones bien tremendas y bien precisas para la iglesia, para nosotros. Amén. Usted sabe que el Señor, cuando menciona la relación de su Hijo con la iglesia, toma en muchas oportunidades la figura de un matrimonio, la figura del esposo con la esposa. Y aquí estamos nada más y nada menos que
en la boda, en una boda. Vamos a abordar este capítulo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo al Señor, ¿no tienen vino? Y Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, sabemos esto, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Estos discípulos fueron testigos de un milagro, de algo sobrenatural, ¿verdad? Ahora, en esta historia hay puntos muy importantes para nosotros hoy, pero importantísimos, porque nuestra relación con el Señor es algo que necesitamos saber cómo sobrellevarla y cómo llevarla adelante. Mire, gloria a Dios. Fíjense, aquí en este episodio de la Biblia es como que tenemos que comprender algo. Jesús fue invitado a esta boda. Usted ve cuando hay una boda, ¿quién vendría a ser el personaje central de la boda? La novia, ¿no? La novia está allí, todos los ojos están sobre la novia, sobre su vestido, su tocado, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense que nosotros tenemos que comprender algo. El personaje central en la boda tiene que ser la invitación que se le ha hecho a Jesús para que participe de esa boda. Ustedes han presenciado algunas de las bodas que hemos tenido en este tiempo, y creo que recordarán que en algún momento mi oración para aquellos que contraían matrimonio era justamente que el Señor esté en medio de ellos. Dice la Biblia que cordón de 3 doblez no se romperá pronto, ¿verdad? Y esto es algo central en nuestra vida. Tenemos que ver esto desde un ángulo espiritual, porque muchos dirán, mira, yo se me pasó la edad de la casadera, o tal vez me falta mucho porque soy muy joven, o yo soy viudo, soy viuda, no sé. Sin embargo, tenemos que comprender que la figura del matrimonio es una figura central, que debemos comprenderla, porque la Biblia nos habla de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. O sea, estemos solteros, casados, viudos, lo que sea, la relación de Cristo es con nosotros. Entonces nosotros como esposa, como iglesia, como esposa, estamos bajo esa figura, ¿verdad? Entonces, como esposa, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras instrucciones para enmarcarnos dentro del matrimonio con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a la vez, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, el Señor nos enseña también a vivir, nos enseña a llevar nuestro matrimonio en lo natural aquí sobre esta tierra de manera correcta, cosa que no es tan sencilla, ¿verdad? O sea, no es tan sencilla porque dos personas que son distintas en un momento se encuentran y muchas cosas comienzan a aparecer, ¿verdad? Yo recuerdo el relato de un hombre, que obviamente creyente, que después de casarse, él dijo algo que es para pensar, ¿no? Porque le dijo, yo no me di cuenta hasta después de casado
lo malo, lo pecador que era, lo egoísta que era, ¿verdad? Y lo alejado que estaba de la voluntad de Dios. Entonces allí lo que vemos, ¿por qué él hizo ese diagnóstico suyo? ¿No? ¿Por qué él vio esa fotografía suya? Porque evidentemente el Espíritu Santo estuvo actuando en su vida. Porque, ¿qué sería lo típico, lo natural? Después de un tiempo de casado, decís, mirá, ¿y ahora cómo salgo de este lío? Y empezamos a ver los defectos en los demás. Empezamos a ver el defecto en el cónyuge, ¿verdad? Y es tremendo. Y si bien puede haber defectos, lo que tenemos que comprender es que bajo nosotros, creyentes en Cristo Jesús, hombres y mujeres nacidos de nuevo, bajo la figura del matrimonio, nosotros tenemos que comprender que no podemos buscar en nuestro matrimonio, en lo natural y en nuestra relación con el Señor, nuestra satisfacción personal nada más. Amén. Porque esto es muy importante. Y fíjense que yo meditaba sobre esto, ¿no? Meditaba sobre esto cuando nosotros somos injustos. ¿Ah? O sea, hemos sido justificados por la fe, somos salvos, pero a veces somos injustos con nuestro cónyuge, somos injustos hasta con el Señor mismo, en nuestra relación como iglesia y esposo, ¿no? Y qué tremendo porque el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, si nosotros le damos un enfoque correcto a lo que la palabra nos enseña, la cosa empieza a cambiar. Si cambia en lo espiritual, si cambia nuestra relación con Cristo, también cambia nuestra vida, también cambia nuestro matrimonio. Y esto es muy importante. Fíjense cómo el paso del tiempo a veces en un matrimonio, en lo natural, entre un hombre y una mujer, va dejando a veces ciertos insabores, va dejando ciertas cositas por allí que de alguna manera le hacen pensar tanto a uno como a otro que fracasaron. Yo recuerdo un hombre que me decía, mira pastor, vos dirás lo que dirás, pero para mí que yo le erré. Para mí que yo le erré y que me casé con la persona equivocada, porque no encontraba la punta del ovillo en su matrimonio, no se podían poner de acuerdo. Gloria a Dios. Y el tema allí, en ese caso, es que faltaba la relación de ese matrimonio con Cristo. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que no conoce al Señor, estamos hablando de creyentes. Entonces, bueno, pero si somos creyentes tenemos nuestra relación con Cristo. Claro, podemos tener nuestra relación con Cristo de manera individual, ¿verdad? Pero se necesita comprender bajo la figura del matrimonio los roles que tiene cada uno y juntos la relación que se tiene con el Señor. Fíjense que de alguna manera el Señor nos enseña que ha puesto al hombre como cabeza, ¿verdad? Y allí es muy importante esto, porque el Señor lo puso como cabeza de hogar y tiene que comprender ese hombre que tiene una responsabilidad. La responsabilidad que tiene no es mandar a la mujer nada más, porque no hay diferencia en el Señor entre el hombre y la mujer. Fíjense, en la historia, en lo natural, la mujer fue relegada por muchísimo tiempo. Hoy estamos viendo un mover donde se va de alguna manera reivindicando el rol de la mujer, ¿no? Y esto viene de la mano del feminismo, viene de la mano de la liberación femenina, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es exactamente así, porque ¿cuándo fue el momento en donde se reivindicó la mujer y lo hizo efectivamente nuestro Señor? Hace más de 2000 años. Usted medite sobre esto. ¿Quién llegó primeramente al sepulcro después que Cristo resucitó? Llegó una mujer, llegó María. Fue la primera que al ver lo que vio, salió corriendo y fue a contarles a todos. Pero no le creyó nadie, ¿no es cierto? No le creyó nadie. Entonces, pero ¿en qué lugar? Porque si el hombre es la cabeza, es el número uno, es el que tiene que estar en el pedestal, y bueno, tendría que haber venido un hombre a dar las buenas noticias
darle las buenas noticias de que Cristo ha resucitado. Porque el mensaje del Evangelio, ¿cómo comienza? Cristo ha resucitado, Él está vivo. Entonces, pero ese privilegio se lo dio la mujer. Entonces, es para meditar en esto, porque allí es como que coloca en una posición a la mujer, no por debajo, tampoco por encima, sino en una misma estatura que el hombre. Y esto es importante entenderlo, es importante entenderlo. Mire, vamos a ver un par de cosas aquí importantes. Vamos a, gloria a Dios, a Lucas capítulo 22. Veamos Lucas capítulo 22, un instante primero. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El complot para matar a Jesús. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Y allí es donde esta historia que todos conocemos, como el enemigo entró en Judas y hizo lo suyo, ¿verdad? Vamos a avanzar unos versículos más. Gloria a Dios. Fíjense. Gracias, Jesús. Aquí, la institución de la cena del Señor. Jesús sabía lo que él esperaba. Sabía que lo iban a traicionar, sabía que iban a terminar con su vida y no era fácil pasar por allí. Pero él aprovecha este momento previo a todo lo que le iba a ocurrir. Y póngase un poquito en los zapatos de Jesús o en las sandalias de Jesús. Amén. Imagínense que usted sabe que lo van a matar, lo que él tuvo que vivir. ¿Habrá lugar en nuestra mente, en nuestro corazón para pensar en otra cosa? Tal vez no. Sin embargo, el Señor Jesucristo, momentos previos a todo lo que le esperaba, Él establece, ¿qué cosa? La mesa. ¿Verdad? Ellos estaban celebrando la Pascua y ahí es donde Jesús establece justamente la Santa Cena. ¿Cuál era el marco? ¿Cuál era el marco en donde esto ocurre? En un marco familiar, en una mesa. Y en la mesa ocurren cosas importantísimas, ¿verdad? La mesa nos habla también de familia. La mesa nos habla de nuestro esposo, de nuestra esposa, de la descendencia, de los hijos, del vínculo familiar. También, este era en el vínculo de la iglesia, que estaba saliendo a luz prácticamente, estaba naciendo, pero también extiende un mensaje para todos nosotros en esta temporada nuestra, en donde el Señor está allí en medio de esa mesa, como lo está entre nosotros hoy, abriéndonos los oídos espirituales y también los ojos de la fe, para que podamos ver en esta historia de las bodas de Canaán algo muy, pero muy importante. ¿Por qué abordamos este capítulo? Porque vemos como en un momento previo al sacrificio divino de nuestro Señor, el Señor en el marco de la familia, en el marco de la mesa, establece algo muy, pero muy importante. ¿Qué cosa? El nuevo pacto. Un nuevo pacto que debemos justamente guardar y establecer nosotros en nuestro corazón. Ahora, volvamos aquí, gloria a Dios, a las bodas de Canaán. Si observamos en el relato de las bodas de Canaán, la madre de Jesús le dice a Jesús, se acabó el vino. O sea, ella era una convidada, ¿verdad? Una convidada que evidentemente tendría cierta relación con la gente que se estaba casando, con la familia, y estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Entonces, fíjense cómo esto es figura de cuando en el matrimonio se termina el gozo, se termina la alegría. Entonces, esto puede ocurrir en lo natural, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, entre un matrimonio, pero también puede ocurrir en nuestra relación con Cristo, porque también se puede acabar el vino. Acabarse el vino tiene que ver con acabarse el gozo, la alegría. Y esto es bien tremendo porque sabemos que Satanás odia a la familia, sabemos que Satanás odia al matrimonio, pero más allá de que él odia el matrimonio y odia a la familia, lo que él aborrece es que se cumpla el propósito de Dios con ese matrimonio. Que se cumpla el propósito de Dios en un matrimonio en lo natural, con nuestro cónyuge, y también que se cumpla el propósito de Dios en nuestro matrimonio con Cristo, como iglesia. Fíjense que hay procesos de parte de Dios en la vida del creyente.
La Biblia lo deja ver claramente. Ustedes recuerdan que el Señor llama a Abraham, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que vino la promesa para Abraham? Pasó un rato, gloria a Dios. Sin embargo, a Abraham le dijeron, en vos van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y él no tenía hijo. Y después tuvo uno. O sea, tuvo dos, pero bueno, conocemos la historia de Agar, ¿no? De la egipcia, pero el hijo de la promesa fue uno. Isaac, fíjese que vivió algo similar, pero tampoco la multiplicación fue, ¿no? Toda la familia, usted piense en esto, todas las familias de la tierra benditas en Abraham. Y es como que Abraham pasó y no hizo mucho ruido, ¿no? Sin embargo, llega su hijo y vemos que también hubo distintos procesos en su vida y también como que, ¿no? Como que esa gran multiplicación de la que hablaba el Señor no se veía, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vemos a Jacob. Jacob, sí, tuvo una descendencia mayor, ¿verdad? Tuvo con sus dos esposas, con la sierva de cada una de ellas. Se conformaron las tribus de Israel a través de Jacob. Eso es una preciosa familia y hay mucha riqueza para extraer de allí. Pero también, fíjense que no eran demasiados, porque estamos hablando de toda la familia de la tierra. Entonces, trató Dios con Abraham, trató Dios con Isaac, trató Dios con Jacob, y de Jacob en adelante, luego aparece José. Conocemos la historia de José. José fue el que justamente salvaguardó a las cabezas federales de todas las tribus, pero en aquellos días dice que fueron a morar a Egipto. Ellos fueron a morar a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí donde había alimento, donde había provisión. Y luego el tiempo fue pasando, el hambre seguía avanzando, lamentablemente ellos tenían luego su tierra, pero todo lo fueron perdiendo y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Y esa esclavitud duró 430 años. O sea que esto es bien tremendo, ¿no? Y podemos pensar, pero ¿y el Señor no hacía nada? Es que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo el Señor era tratar con su pueblo en un lugar hostil y se estaban multiplicando. Porque luego de la salida de Egipto en adelante salieron millones. ¿Y cómo comenzó todo? Entonces, es interesante el principio, cómo Dios comienza muchas veces las cosas de manera pequeña, pero cómo es el desenlace luego. Por eso es tan necesaria la paciencia. Yo recién le mencionaba el ejemplo de un hombre que cuando se casó, al cabo de un tiempo se dio cuenta que no tenía paciencia. ¿Y cuál era la oportunidad de ser paciente? Con su esposa. Amén. Es bien tremendo. Entonces, fíjese que todo el trato del Señor es muy importante. Nosotros como esposa de Cristo, como iglesia, también nosotros tenemos que abrazar esos frutos del Espíritu donde se encuentra la paciencia y el tratamiento que Dios nos da apunta también ahí, ¿verdad? Pero volvamos a la figura del matrimonio que Cristo establece en las Escrituras. Fíjense, si nosotros observamos la relación entre un hombre y una mujer que se casan y que el tiempo va pasando, cada uno de ellos busca su satisfacción personal. Obviamente hay amor, obviamente están juntos porque se aman, bárbaro, pero se busca una satisfacción personal, ¿no? Se busca justamente cuando hay dificultades, cuando hay problemas, pero no está Cristo en el medio. No está Cristo en el medio, porque si ubicamos la relación, ¿no? la analogía, la figura que Dios utiliza del matrimonio para su relación con la iglesia, tenemos que darnos cuenta que si cada uno de esos cónyuges buscan agradar al que está en medio de ellos, la cosa cambia. Mientras se busca la satisfacción personal, los logros personales, ¿verdad? Y es muy difícil. Es muy difícil, por ejemplo, observar las instrucciones que Dios da. Maridos, amen a sus mujeres, dice, ¿verdad? Y
Y qué difícil muchas veces, cuando la problemática se agudiza, cuando las dificultades existen dentro de un matrimonio, que esto ocurra. Porque es como que el vino se va terminando, se termina el gozo, se termina la alegría. Satanás dice, se terminó el amor, te tenés que separar, esto no va más. Amén. Por otro lado, a las mujeres le dice, respetad a vuestros maridos, ¿verdad? Y ese respeto, ¿se está ganando o no se está ganando? Entonces ahí comienza también la duda. Y todo esto, ¿cuál es el desenlace final? El desenlace final es la ruptura de ese matrimonio. Pero siempre Cristo estuvo afuera. Entonces, si ese esposo aprende a amar a Dios, va a poder amar a su esposa. Si esa esposa aprende a respetar a Dios en el medio de su matrimonio, también va a respetar a su esposo. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Qué serio que los veo, gloria a Dios. Bueno, pero algunos me dicen, pastor, para que me case falta un montón, gloria a Dios. Bueno, pero en algún momento va a ocurrir. Y es importante conocer nuestros roles dentro del matrimonio, porque es la figura que Dios tomó y la podemos trasladar a nuestra vida en Cristo, en nuestra relación como esposa con nuestro amado. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire, a ver, cuando se acaba el vino, decide, se acaba el vino, gloria a Dios. Mire, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná y estaba allí la madre de Jesús y también fueron invitados a las bodas Jesús. O sea, Jesús fue convitado. Ay, 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 gloria a Dios. Busquemos Efesios 5:25. Gloria a Dios. Mire, qué importante esto, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. Fíjense que la figura de la cabeza del hogar, la cual le pertenece al esposo, nos habla de un sacerdocio en la casa. Nos habla de un sacerdocio. Cuando la Biblia nos está hablando de la purificación en el lavamiento del agua, y lo dice con todas las letras, por la palabra, entonces la función sacerdotal de la cabeza de la casa es justamente impartir, traer el agua. Traer el agua. ¿Qué dijo Jesús en las bodas de Caná? Dijo, bueno, traigan las tinajas con agua, ¿verdad? Entonces, hay quien tiene que cumplir la función de llevar el agua para que el Señor intervenga y transforme el agua en vino, para que venga la alegría, para que venga justamente el gozo dentro de la boda y dentro del matrimonio. Si estos empezaron así, imagínense, si no estaba Jesús convidado acá y la cosa se iba a complicar. Pero Jesús fue convidado y de esto se trata lo que yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere sembrar en nuestras vidas hoy. El poder convidar a Jesús en medio de nuestro matrimonio. Porque, mire, gloria a Dios, qué interesante esto, ¿no? Interesante esto porque todos necesitamos avanzar en nuestra relación con Cristo. Y tenemos que desarrollar una relación sana con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjense, para aquellos que estamos casados, ¿verdad? Nuestro matrimonio de alguna manera es el reflejo de nuestra relación con el Señor. Y para los que no están casados aún, ¿verdad? O están en el estado de viudez y demás, la relación que cada uno de ellos tienen con la iglesia es el reflejo de la relación que tienen con Dios. Por eso les digo que es una gran mentira que Satanás promueve cuando vos escuchás a esos hermanos que te dicen, no, yo con Cristo ando bárbaro, yo tengo una relación con el Espíritu Santo, no tengo ningún problema. Pero no me congrego porque no creo en la iglesia, los pastores son todos ladrones, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una gran excusa y es el secreto mejor guardado del infierno, haciéndole creer al creyente que así esa relación que tiene con Cristo es la correcta. Y sin embargo, fíjese que es lo más parecido
a una concubina, no una esposa. Y Cristo no va a tener concubina, Cristo está buscando esposa. ¿Amén? Entonces, esto es importante entenderlo. Cristo está buscando una esposa y se va a casar con esa esposa que dé la talla justamente de esposa. Entonces, si nosotros no podemos desarrollar una relación sana en la iglesia con nuestro Señor, tampoco vamos a desarrollar una relación sana con el Señor de manera individual. Porque Él no viene a buscar una persona, un hombre, una mujer, viene a buscar una esposa, viene a buscar una iglesia. Amén. Fíjense, como Cristo amó la iglesia, dice. Entonces, dice que Él, mire, en Efesios 5:25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, en la entrega que Cristo hizo por la iglesia, por el hombre, por la mujer, Él no esperaba nada. Ahora, si nosotros trasladamos a nuestro matrimonio, por ejemplo, fíjense que a veces por ahí nos esforzamos un poco para cambiar, pero a la vez esperamos que el otro cambie también, ¿no? Una satisfacción, por lo menos, ¿no? Un tiro para la justicia, que por lo menos, bueno, nos esforzamos, cambiamos, pero a ver si cambia. No es la manera correcta. Cristo se entregó sin esperar nada. Entonces, ¿cómo está nuestro amor con nuestro cónyuge? A veces es el fiel reflejo de cómo está nuestra relación con el Señor. Porque el Señor también, no olvidemos que cuando hablamos de Cristo, la cabeza, también vemos cómo Él estableció una igualdad, porque dice que son una sola carne. O sea, hay roles distintos, que no tenemos que avanzar y usurpar el rol de uno o de otro, pero en altura estamos en la misma condición, tanto el hombre como la mujer, porque dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola. Entonces, hay un mismo nivel entre un hombre y una mujer. Entonces, si Cristo se entregó por la iglesia, el hombre debe entregarse por su esposa, pero también la esposa debe entregarse por su esposo. ¿Y hasta qué punto esa entrega es efectiva? Ahí ya hay una pregunta que necesita una respuesta y tenemos que revisar nuestro corazón. Esto es bien tremendo, porque no olvidemos que cómo comienza todo. Yo estoy dispuesto a entregarme, pero vamos a ver si ella se entrega. Y mientras esperamos que uno se entregue y que el otro se entregue, se termina el vino, se termina el gozo, se termina el interés, empieza el enfriamiento, empieza el alejamiento. Ay, por favor. Entonces tenemos que comprender algo. En Cristo, el divorcio está prohibido. Pero entonces yo me tengo que aguantar. No, vos no tenés que aguantar nada. A vos también te tienen que aguantar. Tenemos que comprender este concepto. En Cristo el divorcio está prohibido. O sea, no entra en la cabecita del Señor ni en su corazón. Por lo tanto, tampoco puede entrar en lo nuestro. Pero esto no da más, pastor. Esto no da para más porque esto no cambia, Y puede ser que las cosas no cambien, ¿verdad? Pero podemos llegar a ser responsables cada uno y decir, ¿cambio yo o no cambio? Porque es importante, a veces buscamos el cambio del otro lado para poder cambiar nosotros o de repente quedarnos en la posición que estamos ya disfrutando del cambio del cónyuge. Entonces, el reflejo de nuestro matrimonio es el reflejo de nuestra relación con el Señor. Y algo hay que hacer, algo hay que hacer. Para aquellos que están solteros, tal vez tuvieron el ejemplo de sus padres, ¿verdad? Y muchos de los ejemplos de nuestros padres no fueron los mejores, porque no todos nacimos en una casa creyente. Y hay algunos que nacieron en casas creyentes que tenían que ser también tratadas por el Señor. Porque nosotros tenemos una habilidad para mezclar las cosas que es impresionante. Porque tomamos conceptos del mundo y los aplicamos a lo que tiene que ser un matrimonio en Cristo. Entonces vamos cometiendo errores y eso va a ir añadiendo fracasos. Y esos fracasos hacen que se termine el vino. Amén. Entonces, esto es bien tremendo. Y el vino muchas veces no que se termina porque te lo tomaste todo. ¿Viste cómo es que dice se tomó todo el vino? No.
A veces el vino se termina porque se va como si fuera agua entre los dedos. Amén. Porque llega a ser agua que se escapa nada más. Es la palabra que no se retiene. Es la palabra que ni siquiera queda en la tinaja, se termina esparciendo por el suelo, no se convierte en vino, no se convierte en gozo. Ay, Señor, gloria a Dios. Mire, ay, por favor, gracias Jesús. Gracias, Señor. Mire, acompáñeme un instante a Efesios nuevamente, capítulo 5, versículo 22. Gloria a Dios. Las casadas, dice, entonces esto para las mujeres. Vimos que estamos en un mismo nivel, tanto hombres como mujeres dentro del matrimonio, ¿verdad? Si lo aplicamos al matrimonio en lo natural, le está hablando a las casadas. Pero si tomamos la figura de nuestro casamiento con el Señor como esposas, nos está hablando a todos nosotros, no importa el sexo. Amén. Y dice, casadas, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, aquí es bien tremendo, ¿no? Aquí es bien tremendo porque muchas mujeres pueden decir, yo estoy sujeto a Cristo, yo estoy sujeto al Señor, yo amo a mi Señor, ¿verdad? Pero la palabra dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Claro, aquí tenemos que separar un poco, ¿no?, la idea central del matrimonio entre un hombre y una mujer con el matrimonio de la iglesia con Cristo. Porque es la figura que Él utilizó. Y no engañarnos a nosotros mismos. Fíjese que hay un problema muchas veces en donde los roles dentro de un matrimonio están cambiados. En lo natural y en la iglesia también. Entonces, hay esposos que no aman a sus esposas, ¿verdad? Y no las aman como deben amarlas. Y hay esposas que no se pueden sujetar a sus esposos. Ay, Dios mío. Entonces, si esto puede ocurrir en un matrimonio en lo natural. Vamos ahora a lo espiritual. ¿Será que el Señor no nos ama? Imposible. Él cumple su rol. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema sería nuestro. ¿Y el problema de la mujer cuál es? La falta de sujeción. Y esto es bien tremendo. Y fíjese que en los últimos tiempos, todo este mover que va acompañando a la mujer, es un mover bien nocivo. Si bien por largo tiempo en la historia de la humanidad vemos como el hombre no cumplió su función y su rol dentro de su relación con su esposa, con la mujer, y fue avasallado sus derechos y demás. Fíjese que en la antigüedad, cuando se hablaba de feminismo, era la lucha de las mujeres por lograr sus derechos que se les fueron negados y demás. Hoy, hablar de feminismo, estamos hablando de una guerra contra el varón. Fíjese cómo se va trastocando todo con el correr de este tiempo, ¿no? Ahora, esto de alguna manera, porque nosotros no vivimos en la luna y venimos acá a la iglesia y nos vamos a la luna de vuelta. Nosotros vivimos en esta tierra. De alguna manera afecta también al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque dice, casadas estén sujetas a sus maridos. Tiene que haber una sujeción. Y la mujer, muchas veces por propia vanidad, por orgullo y por demás, y algunas dicen, bueno, porque fuimos pisoteadas durante mucho tiempo. Bueno, pero tal vez ese mucho tiempo le pasó a tu abuela o le pasó a tu bisabuela. Bueno, no lo viviste. O sea, ¿de qué pisoteada estamos hablando hoy? Estamos hablando de la trampa del enemigo. Amén. Y el hombre dice, yo soy la cabeza, pero me cuesta amar. Y si no se ama, no se puede ser cabeza. Porque ¿cuál es la unión fundamental de Cristo con su amada? El amor. Él nos ama, un amor eterno. Entonces, si no hay amor, no se puede ser cabeza. ¿No están entendiendo esto? Entonces, el reflejo de nuestra vida espiritual muchas veces lo vemos en el matrimonio.
Y a veces nos queremos evadir de los problemas que hay dentro del matrimonio, dentro de la casa, dentro de la familia, y nos sumergimos en el Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo que antes de profundizar un poquito en este tema, nosotros vivimos, vos lo recordarás, vivimos una experiencia con una familia en donde la mujer se entregó primero a Cristo, empezó a avanzar en el Señor, y su esposo llegó también a Cristo luego de un tiempo. Claro, esta mujer había sufrido mucho con este hombre. Entonces, cuando llega a Cristo, es como que ella empezó a tener un poco de aire fresco, ¿no? A lo que era su vida en su casa. Pero con el tiempo este hombre se entrega al Señor. Cuando se entrega este hombre al Señor, le dice, bueno, yo quiero ir a la iglesia. Y la mujer le dice, ahora vos me volviste loco y vos querés venir a la iglesia, ahora sos bueno. Entonces dijo, no, a la iglesia conmigo no venís. Mire qué loco, ¿no? Si ella estaba orando para que su esposo se convierta y después no quería que vaya a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo el hermano? El hermano le gustaba y la palabra lo había alcanzado su corazón. Entonces, él lo que hizo fue, en vez de venir con nosotros al anexo, se iba al templo central. Pero no se quedó, o sea, siguió buscando al Señor, empezó a servir al Señor y demás. Y esto, en vez de unir, desunía. ¿Por qué? Porque el reflejo de su matrimonio y las situaciones sin resolver mostraban cómo en definitiva era la relación con el Señor. Entonces, tanto uno como el otro se quería escapar de la realidad que vivía en su casa metiéndose en el Señor. Me acuerdo que él formaba parte del coro allí en el templo central y estaba feliz porque estaba viviendo una vida nueva. La hermana también estaba teniendo su experiencia, le gustaba mucho la radio, trabajaba en la radio, pero claro, cuando veía al marido, se acordaba de todo lo que vivió con él, de todas las malas experiencias que tuvo. Entonces, es porque no había perdón allí. No había una sanidad completa de su corazón. Pero volviendo al ejemplo que nos pone nuestro Señor y nos habla de los roles de cada uno, llega un momento que nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos un rol frente a nuestro amado. Y como esposa, las mujeres tienen un rol frente a su amado, frente a su esposo. Y los hombres tienen un rol frente al Señor y también frente a su esposa. Entonces, si tomamos las instrucciones que la Biblia nos da y las cumplimos, allí no puede haber error. Pero muchas veces choca con nuestros propios pensamientos. ¿Qué pasa cuando hay un enojo en un matrimonio? Es que afloje ella. Y yo no aflojo, yo tengo la razón. Y ella piensa lo mismo, dice que afloje él. ¿Para qué si la razón la tengo yo? Yo no me voy a rebajar, ¿verdad? Y ahí estamos, en el tire y afloje. ¿Usted se imagina Cristo en la relación con la iglesia de esa manera? No puede ser, esto no cierra. Entonces, por eso es que es maravilloso que las tinajas tengan agua. ¿Qué significa que las tinajas tengan agua? Que nosotros tengamos palabra. ¿Y por qué? ¿Para que seamos sabiondos y conozcamos? No. Para que llene nuestro corazón de las instrucciones de Dios en la palabra, la podamos poner por obra. Ay, Señor. Mire, esto es bien importante. Yo creo que necesitamos comprender. ¿Cuántos quieren de repente o anhelan tener una mejor relación con el Señor? Creo que todos vamos a levantar la mano. Yo quiero tener una mejor relación con el Señor. Yo quiero tener una mayor intimidad con el Señor. Es necesario. Necesitamos tener mayor intimidad con el Señor. Ahora, para los casados, antes de tener mayor intimidad con el Señor, vamos a tener que arreglar nuestras cosas en casa. Ay. Y para los que no están casados, van a tener que arreglar su relación con la iglesia para poder tener mayor intimidad con el Señor. No sé si soy claro o si me doy a entender. Es muy importante. Es muy importante porque fíjense que el tener mayor intimidad con el Señor nos va a acercar al propósito que Dios tiene. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Fundamentalmente, ese propósito que Dios tiene con nosotros es que afectemos a alguien y que podamos trasladar las buenas nuevas, que podamos hacer como esa mujer. Cristo resucitó, la tumba está vacía, que podamos trasladar las buenas noticias, ¿verdad?
Ahora, si tenemos problema con uno, que puede ser el cónyuge, ¿cómo vamos a hacer para trasladar y cumplir el propósito de Dios? Ahí es que Satanás está bien interesado en destruir el matrimonio, en destruir la relación entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? No solamente porque quiere que sean infelices el hombre y la mujer, sino para que no se cumpla el plan de Dios. Si nuestra relación con nuestro cónyuge está mal, difícilmente se cumpla el propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que arreglar primero las cosas en casa, tenemos que poner las cosas en orden, y para poner las cosas en orden hay que tener llena la tinaja. Porque muchas veces nosotros intentamos ponerla en orden. Bueno, vamos a charlar. Bueno, vamos a arreglar la situación. A algunos les tuvo que haber pasado, o me pasó a mí nada más. Hasta a algunos les tuvo que haber pasado. Bueno, vamos a charlar, no, así no podemos estar, vamos a poner las pilas, vamos a charlar, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en esto, en aquello, en lo otro. Pero falta el agua en la tinaja. Si falta el agua en la tinaja, los acuerdos que podamos llegar a desarrollar entre nosotros pueden fracasar. No así cuando están con el respaldo de la palabra. Y la palabra dice, maridos, amen a sus esposas y entréguense como Cristo se entregó también por la iglesia. Esto es bien interesante. Esposas, respeten a sus esposos, sujétense a sus esposos. Así como la iglesia debe sujetarse a la cabeza que es Cristo. Entonces, bajo esa instrucción, eso es tener agua en la tinaja. Entonces, porque si no, fíjense que esto es tremendo. Nosotros tomamos las cosas a lo natural, ¿no? A lo que nuestra cabecita a veces nos da. No, yo soy la cabeza, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Bueno, es un concepto algo equivocado, ¿verdad? Algo equivocado. Porque si a la cabeza se le ocurren cosas raras porque anda media despeinada, la esposa no está sujeta a hacer lo que se le ocurre a un despeinado. No, tiene que estar en orden la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda llevar adelante la situación. Ahora, es importante ver cómo está nuestra relación con el Señor. A veces nosotros pensamos que está todo fenómeno con el Señor, pero en casa estamos a las patadas. Nuestra relación no está siendo sana delante del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que hay roles que se están usurpando. ¿Amén? Y es importante conocer lo que la palabra nos dice en cuanto a esto para empezar con un fundamento sano. Fíjense que hemos hablado que estos 3 primeros meses tienen que ser meses donde tenemos que echar un cimiento sólido para poder avanzar y estamos avanzando en un año de reivindicación. Y una de las cosas que necesita ser reivindicada es el matrimonio. No es con nuestro cónyuge o con el cónyuge que vayas a tener o en el futuro, ¿verdad? O tu relación con la iglesia y el Señor. Entonces, con ese fundamento sólido, nosotros podemos avanzar. Si ese fundamento no está sólido, tarde o temprano va a traer problemas. ¿Cuánto están entendiendo esto? Ay, gloria a Dios. Fíjense, gracias Jesús. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo aparece un peligro? Cuando la mujer piensa que su rol es inferior. Y ahí se equivoca. Mire, porque como el pecado de adivinación es la rebelión. Mire qué interesante esto. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que como el pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, es interesante comprender que cuando a la mujer se le pide sujeción, no se la está poniendo en un eslabón más bajo que del hombre. ¿Cómo? Yo tengo que sujetarme, tengo que respetar. Sí, pero vos también te tienen que amar, hay demanda también del otro lado. Si esto lo trasladamos a la iglesia, nosotros necesitamos sujetar nuestra vida al Señor y seguir su dirección. Ahora, si no podemos respetar a nuestro cónyuge, ¿cómo vamos a hacer para respetar al Señor que no lo vemos?
Nosotros nos vamos acostumbrando a hacer lo que nosotros queremos y no tenemos en cuenta al esposo. ¿Se da cuenta? Esto es bien tremendo y necesitamos comprenderlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a practicar en casa. Amén. Hay que practicar en casa. Gloria a Dios. Y hay alguno que a lo mejor ya se liberó de esto, ¿no? O se quedó viuda alguna, o se quedó viudo uno, y no tiene que andar lidiando con esto. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Porque fíjense, vamos a tocar el tema de las viudas, de aquellos que están separados. ¿Cómo era su relación con su esposo cuando estaba? ¿Era una relación donde Cristo estaba en el medio? Entonces no era una relación sana. Había deficiencias. Eso quedó como un ejemplo para que hoy en nuestra relación con el Señor también existan esas mismas deficiencias. Y trasladamos principios de este mundo, lo trasladamos a nuestra relación con el Señor. Entonces tampoco será una relación sana la que tengamos con nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenar las tinajas con agua. Llenar las tinajas con agua. Tenemos que comprender. Y con esa agua el Señor la va a transformar ¿en qué? En gozo. La va a transformar en vino. Por eso que vemos reflejada en esta historia, hermano mío. Yo no sé si se pudo ver, por ejemplo, a causa de esto, muchas veces, ¿no? Tomé este ejemplo no para darle palos a las mujeres. Ojo, atenti con esto. Porque también, de alguna manera, nosotros ocupamos nuestro lugar de esposa como iglesia. Y también nosotros nos podemos revelar a lo que Dios quiere. Entonces, es muy importante esto. Fíjense, cuando yo hablo de nuestra relación matrimonial, aquellos que tenemos nuestras esposas, aquellos que están viviendo su vida de casados, muchas veces es el fiel reflejo de nuestra relación con Dios. Nosotros decimos, no, yo no me revelo al Señor, yo la voluntad de Él es que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Pero después se ve reflejada en nuestra relación matrimonial que esto no es así. Yo recuerdo, vimos una película hace muchos años atrás en donde justamente se desarrollaba la historia en una casa que tenía servicio doméstico. Y quien era la más antigua de ese servicio doméstico era una hija de Dios. Era una sierva del Señor, que había ganado cierta confianza con la dueña de casa. Y había problemas matrimoniales. Entonces, claro, las amistades de esta mujer le daban ciertos consejos, ¿verdad? Quien se cruzaba, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? A veces, ¿quién llega o le contá lo que te está pasando? Bueno, esto pasaba en esa casa. Y distintos consejos le daba uno, le daba otro, hasta que finalmente ella le dijo, me interesa saber lo que pensás vos de esta situación que yo estoy viviendo. Porque ella estaba lidiando con un problema con su esposo. Y recuerdo que el consejo que esta mujer le dio es como es como si hubiese encendido una dinamita, ¿no? Porque dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es sujetarte a tu marido, respetarlo y sujetarte a él. Y esta mujer estalló. ¿Cómo me vas a decir semejante cosa si vos ves la vida que llevamos, ves lo que está pasando, las dificultades que tenemos? Entonces esta mujer le dijo, mira, para que Dios te respalde, vos tenés que hacer lo que Dios te manda y esperar luego el respaldo del Señor. Si vos haces lo que tenés que hacer con tu esposo y tu esposo no lo hace, Dios se va a encargar de ese esposo. Y caer en las manos del Dios vivo, te la regalo. Claro, eso no entraba en la razón de esta mujer, una mujer joven, ¿no? Falta de experiencia en el Señor, no entraba en la razón. Y se fueron dando distintas situaciones que obviamente llevó a separación y bueno, finalmente todo terminó bien, como pasa en las películas, ¿no? Pero el hecho es que me quedé con el consejo, ¿no? Un consejo lleno de sabiduría. Algunos pueden decir, bueno, pero es difícil de aplicar. Porque si te están pegando bofetadas todos los días, ¿cómo haces para responder bien? Y entonces tenemos que arrancar la página de la Biblia que dice que tenemos que devolver bien por mal. Y que si nos dan acá, le tenemos que dar acá. Arrancamos la hoja entonces. Pero sí, esto suena muy lindo, pero vos tenés que vivirlo. Es que el Señor se va a encargar de que a veces lo tengamos que vivir. Y para que no sea en nuestro corazón una desilusión, para que no se termine el vino,
Amén. Para que no se termine el gozo, para que no se termine el amor, para que no se termine el fuego. Tenemos que comprender lo que el agua nos traslada a nuestros corazones. Y si las tinajas somos nosotros, que tenemos que tener el agua, para que el enemigo no llene esas tinajas con otra cosa. Hay un principio, todo vacío se tiene que llenar. Si no se llena con el agua de la palabra, se va a llenar con el agua turbia del enemigo. Y el agua turbia del enemigo es agua también, pero contaminada. ¿Y qué es el agua contaminada del enemigo? Y son esos consejos que traen destrucción, esos consejos que traen separación, que colaboran para que justamente se termine el vino. Uy, decirle que está lo tuyo, se terminó el vino, estamos en problema. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Señor amado! Gracias, Jesús. Fíjense, yo creo que tenemos que comprender que la insumisión es como la rebelión. Y esto es un problema serio. Es un problema serio. El mundo dice, y no, pero la religión lo que hace es someterte. Es una gran mentira, porque Cristo no es una religión. Nosotros no estamos practicando una religión. Que el mundo piense que practicamos la religión, que el mundo piense lo que quiere. Lo importante es que vos y yo sepamos cuál es el camino que estamos recorriendo. Entonces, va a ser probada en la esposa la sujeción. Y esto no es, vuelvo a repetir, no estamos hablando de la mujer nomás, porque nosotros también tenemos nuestro rol de esposa. Y es importante esto, es muy importante. Fíjense, dice, le haré una ayuda idónea. Es una ayuda. ¿Una ayuda para qué? Para que vaya a trabajar también no, y no para que lave los platos, no, es una ayuda para que se cumpla el propósito de Dios en la vida del matrimonio. Como también, fíjense que la iglesia también forma parte de ser una ayuda, una cooperadora de Dios, porque coopera, impartiendo las buenas nuevas, impartiendo el agua correcta, saludable, no contaminada, para que la relación sea una relación pura y sea una relación que permanezca. ¿Cuánto están entendiendo esto? Es muy importante comprender esto. Y fíjense, yo en una oportunidad le dije al Señor, yo quiero conocerte más. Es más, a veces lo cantamos, hay una canción que dice así, ¿no? Quiero conocerte más. Yo le dije al Señor, yo anhelo tener una relación más profunda con vos. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Primero tenés que tener una relación más profunda con ella. Y los roles no pueden estar cambiados. Opa, gloria a Dios. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos batallando, gloria a Dios. Para no usurpar roles, estamos batallando para que Cristo esté en medio nuestro. Porque de esto se trata. Ahora, fíjense qué tremendo. Porque, hermano mío, ¿con quién se va a casar el Señor? Con la iglesia. Y la iglesia son pecadores arrepentidos. Pecadores que desagradaban a Dios y que Dios los perdonó. Ahora, fíjese qué tremendo, porque yo hoy le digo, Señor, quiero avanzar en mi relación con vos, quiero tener mayor intimidad con vos, te quiero conocer más. Pero hace 32 años que la conozco. ¿Y cuántos errores yo cometí en los 32 años? ¡Oh! Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Entonces tiene que existir el perdón. Porque si vamos a la relación entre la iglesia, los pecadores, arrepentidos y perdonados, el Señor se olvida de ese pecado, se olvida de aquello que ya restauró y comienza una relación hermosa entre la iglesia. ¿Y qué pasa cuando no hay perdón? Cuando se guardan cosas feas en el corazón. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. No, pero yo quiero que... No, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y a veces está el genuino arrepentimiento, pero no se recibe porque inconscientemente se abraza la falta de perdón. Y ahí tenemos que aprender de nuestro Señor. Nuestro Señor nos perdonó y nos perdonó. Esto es muy importante entenderlo. Porque fíjense, hermanos míos, que la esposa, en lo natural y como iglesia,
no aprendió de la noche a la mañana a sujetarse al esposo. Entonces también cometió errores. Y esos errores, si nosotros los magnificamos en nuestro corazón, hace que el perdón se aleje cada vez más. Y nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que aprender a perdonar. También para poder, soltando perdón, desatarse el poder de Dios y que también ese mismo poder vaya y venga entre uno y otro. Esto es muy importante, hermano. Es muy, pero muy importante. Ahora, fíjense, tal vez, bueno, alguno puede decir, bueno, pero entonces vos fuiste un desastre como esposo, bárbaro, y ella tuvo lo suyo también. Pero dentro de cada uno cumpliendo un rol, ¿cuál es el rol sacerdotal? ¿El de la esposa o del esposo? El del esposo. El Señor se encarga de cumplir su función sacerdotal sobre nosotros, la esposa, dándonos el agua. Ahora, si esto lo trasladamos al matrimonio, la cabeza, ¿no? Ya que cabeza, el hombre tiene que cumplir su función sacerdotal. Entonces, la pregunta sería, en donde tenemos a dos cónyuges y se terminó el vino, ¿qué hacemos? Vamos al almacén, dijo. No. ¿Se terminó el vino? Hay que recuperar el vino. ¿Cómo se recupera el vino? No puedo meter la mano en el bolsillo y ir a comprar el vino. Primero necesitamos el agua. El agua nos tiene que hacer reaccionar. Nos tiene que ubicar en el rol correcto. Y el rol de la cabeza es sacerdotal. Entonces, es el sacerdote el que tiene que cumplir esa función y humillarse muchas veces. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. El ejemplo lo tenemos en Cristo. ¿Cuál es la reacción natural de un hombre cuando empieza a cumplir la función sacerdotal? Y se encuentra contra una pared. Ay. Usted sabe que hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer, ¿no? Nosotros, la chinche, si no van 10 minutos, nos olvidamos de todo, pero las mujeres lo tienen guardado ahí, hace 23 años que ocurrió y se guardan, gloria a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Entonces, un buen día nosotros, ¿no? Muy fresquito, vamos y decimos, yo voy a empezar a cumplir mi función sacerdotal. Y nos encontramos contra una pared. Y ahí decimos, no, yo estoy cumpliendo mi función sacerdotal, vos no te sujetás. Y otra vez, y se terminó el vino de vuelta. Había empezado a aparecer, el agua se estaba poniendo medio oscurita y se perdió. Otra vez, lejos estaba el vino, lejos estaba el gozo. Entonces nosotros tenemos que comprender, Cristo, ¿cuántas veces te llamó? ¿O te llamó y vos acudiste al llamado corriendo? No creo que haya sido así. Cristo nos tuvo paciencia. Cristo nos sostuvo. ¿Cuántas veces? Dice que miraba a Jerusalén el Señor y decía yo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros también somos Jerusalén. ¿Cuántas veces nos llamó? ¿Cuántas veces insistió? Y podríamos decir cuántas veces se humilló siendo Dios. Y nosotros en una actitud altiva, soberbia, rechazamos ese llamado. Entonces, si Cristo, como cabeza sacerdotal, atravesó ese tipo de circunstancias, ¿cómo nosotros, teniendo el privilegio de ser cabeza y teniendo una función sacerdotal en la casa, no vamos a poder tolerar eso? Ay, gloria a Dios. Cerramos con esto, gloria a Dios. Mire, ay, qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se anima? Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, Juan 2, 5 y 7, dos versículos, el 5 y el 7. Gloria a Dios. Porque hay un principio que están en armonía en estos dos versículos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijere. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todo lo que Jesús nos dice. Gloria a Dios. Pero, no, basta con la rebelión, basta con la... tenemos que sujetarnos. Pegale un codazo que está lo tuyo y vos tenés que sujetarte. Su madre dijo, hagan todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua.
¿Qué dice Pedro que somos nosotros? Piedras vivas. Bueno, así eran las tinajas. O sea, había tinajas para que el que llegaba conforme al rito de los judíos pudiera lavarse las manos, lavarse los pies y participar de la reunión, ¿no? Pero el Señor toma esta figura, una figura que a las claras nos muestra a una mujer, la voz de una mujer, la madre de Jesús, diciendo, sujétense a todo lo que Él dice. Y luego que esto lo expone la mujer, lo expone su madre, ¿Él qué hace? Pongan agua. Lo primero que hace es tomar el agua para devolver lo que se había perdido. Entonces, si tenemos por delante un tiempo de reivindicación, este tiempo de reivindicación es volver a alcanzar lo que se había perdido. Entonces, se pudo haber perdido el vino, el gozo, el amor, ¿verdad? Apareció la distancia, apareció los resquemores, aparecieron las dificultades. Hay que recuperar la bendición en el matrimonio, pero también tenemos que recuperar ese mismo vino con nuestro Señor. Ahora fíjense que es interesante esto, ¿no? Porque a mí el Señor me dijo, mi relación con vos va a avanzar cuando avance tu relación con tu esposa. Gloria a Dios. Y muchos de ustedes a veces nos ven a nosotros como perfectos. Deciden, mira qué problema tienen los pastores. Los pastores son, ¿no? Son una familia unida, están todos juntos, la familia unita, como los Campanelli. Pero los mismos problemas que podemos tener nosotros, dice la Biblia que hay muchos hermanos hasta en el mundo entero que los van teniendo. El mismo ataque contra el vino que podemos llegar a sufrir nosotros, lo van a sufrir distintos matrimonios en Mar del Plata, en Buenos Aires y hasta los confines de la tierra. Entonces tenemos que comprender esto. Nosotros somos una familia. Somos una familia. La iglesia es una familia. Y también tenemos que comparar la primer familia, que es nuestra casa. Y tiene que estar en nuestro orden de prioridades ver cómo se reivindica esa casa. ¿Cómo se reivindica? Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque ayer me agarró un ataque de risa. Primero no empecé riéndome, ¿no? Pero me agarró un ataque de risa, ¿no? Y Marcela me dice, ¿este de qué se ríe, no? Y le digo, vos fijate, mamita, estamos discutiendo por un morrón. Yo no sé si vos discutiste por un morrón alguna vez, ¿no? Y le digo, mamita, un morrón. O sea, nosotros somos los campeones de los estúpidos. Porque discutir por un morrón, esto ya, voy a decir, bueno, algo más. Un morrón. Pero yo te dije que, bueno, me dijiste nada. Es tremendo. Me dice, tengo que comprar un morrón. Bueno, gloria a Dios, vamos a comprar un morrón. La culpa la tiene Guille que no me la... Ahí está, ¿dónde está? La culpa siempre la tiene... Entonces, recuerdo que cerquita de casa hay un hombre que vende morrones. Entonces digo, le voy a comprar el morrón al hombre que vende morrones. Gloria a Dios. Cuando llego no está. Ay, Señor amado. Pasaste por 20 verdulerías, yo te dije. Y nos vemos envueltos en una discusión por un morrón. Señor amado. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto. Pero la bendición es que pudimos entenderlo, ¿no? Pudimos entenderlo. Que a veces se caen trampas tan tontas. Cosas que vos decís, no puede ser. ¿Cómo una pareja puede estar perdiendo el tiempo y no poniéndose de acuerdo por un morrón? Dios mío, por favor. Entonces, vos te reís porque a lo mejor no te pasó. Pero hoy es un morrón. Mañana son 2 morrones. Cuando pasamos el medio kilo ya la cosa se empieza a transformar en un problema. ¿Amén? Porque, hermano mío, la cosa a veces se complica. A veces se complica. Yo creo que en su amor, en su misericordia, hasta en su humor, el Señor nos muestra nuestra tontería por un morrón, por algo insignificante. Pero lo que hoy puede ser insignificante, mañana puede ser un problema más grave. Y que se torne después en algo. Y es ahí donde nos está faltando el agua, donde obviamente se terminó el vino, y donde las distancias están cada vez más lejos.
Ahora, si no podemos tener, porque ¿qué hacemos nosotros? A veces nos refugiamos en el Señor. Nos refugiamos en el Señor. Yo no sé si alguna vez a nosotros nos ha pasado tener problemas entre nosotros y de repente, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a olvidarnos un poco de los problemas y nos sumergimos en el Señor, ¿verdad? Sí, bárbaro. Por un rato funciona, pero después se termina el servicio, después se termina el momento de búsqueda, el momento de... Y tenemos otra vez que enfrentar la realidad, en donde el vino se va acabando. No podemos caer en esa trampa, porque la trampa no es contra el matrimonio en sí, es contra el propósito que Dios tiene. Entonces, ¿por qué Pablo le decía a los solteros, mejor que se queden solteros? Gloria a Dios, ¿no? Le habrá pasado lo del morrón también, no sé, pero mejor que se queden solteros. Pero el consejo, ese era Pablo que tenía su forma de ver las cosas. Pero el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando deja de estar solo, no es para suplir una necesidad personal. Esto es interesante entenderlo. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero ser feliz? Sí, pero dentro del mecanismo del matrimonio está ser feliz a la otra persona. Es más, creo que es la primera meta que tenemos que trazarnos, de poder ser nosotros instrumentos para que la otra persona también pueda alcanzar esa felicidad. Entonces, si la motivación por la cual nosotros nos unimos en matrimonio es alcanzar la felicidad nuestra, ya estamos, nos falta agua en la tinaja. Y si falta agua, no va a haber vino. Y si no va a haber vino, no va a haber alegría. Y si no hay gozo, ¿qué hay? ¿Verdad? Cada vez va a haber más distancia. De eso se trata lo que yo quería trasladarles en este día. Ahora arréglese usted con el vino, con el morrón y con... No sé, arréglese, gloria a Dios. Pero es importante entenderlo. Es importante entenderlo. ¿Qué sería lo que yo espero con esta palabra hoy? Lo que yo espero es que nosotros meditemos cómo está nuestra relación con el Señor y aquellos que estamos casados muchas veces vemos el reflejo de esa relación en el matrimonio. Entonces, fíjense, hermanos míos, si nosotros llegamos a discutir por un murrón, entonces todas las peticiones que le hemos hecho al Señor y que tal vez no llegan, ay, si sentimos que estamos con el derecho, ¿verdad?, de generar una contienda por un morrón, ¿qué vamos a pensar si Dios no nos contesta una petición de hace años? ¿Nos vamos a sentir con derecho a reclamarle? ¿Se dan cuenta? O sea, ponemos nuestro ejemplo que es, ¿no?, que fue un ejemplo sonso, ¿verdad?, pero importante también. No es cuestión de hablar hablando de los demás. A mí no me gusta hablar de los demás. Yo si le hablo de mí, de mi matrimonio y de nosotros. ¿Y por qué? Porque si el Señor nos da la responsabilidad de estar aquí enfrente, es para trasladar un ejemplo también, ¿verdad? Ahora, no vayan a creer que nosotros somos perfectos en todo. Yo lamento desilusionarlo, pero no somos perfectos en todo. Porque si fuéramos perfectos en todo, estaríamos con el Señor ya. Porque estamos en un proceso de perfección. Y a veces vivimos ciertas situaciones para poder... ¿Saben cuántas experiencias nosotros tuvimos que vivir por el solo hecho de ocupar el lugar que Dios nos dio aquí hoy? De poder... Yo recuerdo mi primer pastor, lo primero que me dijo es, ¿cómo vas a poder ayudar a alguien o aconsejar a alguien si vos no vivís a veces lo que viven los demás? Ay, ay, ay. Entonces, hermano mío, es tiempo de estar, ¿no?, con las antenitas allí. Sí, bien alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Quién quiere contar con testimonio de algún morrón por ahí? Gloria a Dios. A ver, Mariana. Sí, vos tenés ganas de hablar, Alcánzale el micrófono a la hermana. ¿Dónde está? Gloria a Dios. A ver. Alcánzale el micrófono. A ver cómo anda la cosa con la verdulería. Gloria a Dios. Estos están de luna de miel todavía. No pasa nada, gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios.
Y todo, bueno, es una prueba de lo que hemos dicho, ¿no? Yo comparo el tiempo donde estaba sola, decía, sí, el Señor es mi esposo, el Señor, yo me sujeto. Claro. Y después el Señor me dio esposo y ahí, bueno, las cosas cambiaron y vi cuánta rebeldía tenía, cómo me cuesta sujetarme. Yo creía que era la más sujeta al Señor. Amén. Que me diga algo mi esposo en lo que por ahí no estoy de acuerdo y quiero hacer y lo que a mí me parece. Y peleo bastante para hacer lo que a mí me parece. Entonces, en pequeñas cosas. Una es en la economía, obedecer, hacer las cosas distintas, ¿no? Y sujetarme, hay que aprender. Pero evidentemente nosotros no lo vamos a poder poner por obra, no vamos a poder trasladarlo si no lo vivimos. Y si no reconocemos lo que hace el Señor también nos hace reconocer. Para las mujeres es un desafío ser una esposa conforme a lo que dice el Señor, porque eso lo tenemos que vivir en lo de todos los días, en las pequeñas cosas. Y a la vez para el esposo también, porque no olvidemos de que nos han puesto en la misma altura. No ha puesto el hombre sobre la mujer, ¿no? Está el Señor, en el corazón de Dios está la familia, ¿verdad? Y ha puesto en la misma altura. Hay distintos roles, que cuando se usurpan esos roles vienen los problemas, pero hay distintas funciones. Pero fíjense qué importante es la función de la mujer. La función de la mujer es ayudar al hombre. Así como la iglesia, la función de la iglesia es ser un instrumento para ayudar la obra de Dios para que avance, lo mismo está en el matrimonio. Pero, ¿cuál es la finalidad de esa ayuda? La finalidad de esa ayuda es que se cumpla el propósito de Dios dentro del matrimonio. Porque fíjense que esto es bien tremendo. Hay un ejemplo en la Biblia de un matrimonio, el matrimonio de Acab con Jezabel. Y fíjense que, de Jezabel tenemos un rato largo, ¿no?, para hablar. Pero vamos a enfocarnos en Acab un momento. Imagínese usted tener una esposa como Jezabel. O te separás o le decís, bueno, tenés razón. Y bueno, ¿cuál fue la postura que adoptó el rey Acab? Bueno, hacelo vos. Está bien, ¿no? Fíjese que de hecho cuando fue Acab a reclamarle, a pedirle, a comprarle allí el terreno a su vecino para hacer un huerto para él, no lo consiguió, se puso mal y ella intervino y dijo, deja que yo me voy a encargar. Y fue, se encargó y hizo la suya, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el rol sacerdotal de la cabeza de un matrimonio termina siendo el rol de un marido Acab, que para no tener problema, para no discutir, sí, gloria, no hay problema. Entonces ahí hay un error en los Acab, pero hay un error también en la parte de la ayuda idónea, porque esa ayuda es para que se cumpla el propósito de Dios, no para estar por sobre el esposo. Amén. Y fíjense que hay mujeres que se encargan de hacerle sentir al esposo que son unos inútiles. Pero vos si no estás conmigo te moriré de hambre. Y si yo no administro la casa, acá nos fundimos. Y si yo no le aconsejo bien a los hijos, vos no servís para nada. ¿Saben cuántos matrimonios hay así? Hay muchos. Entonces, ¿ahí qué es lo que está ocurriendo? Hay una usurpación de roles. Entonces, yo veo muy bien cuando una esposa enfrenta a su esposo y le decís, papito, vos tenés que cumplir tu función sacerdotal acá. Vos tenés una función. Vos tenés una función. La madre, obviamente, cría a sus hijos, la madre está allí guardando a esas criaturas que van creciendo, pero también una función paternal de trasladarle el plan. ¿Cómo está llena la Biblia de ejemplos en donde se iba trasladando las enseñanzas de generación en generación? Eso porque la cabeza sacerdotal tenía la función de enseñar a sus hijos la palabra, de enseñar a sus nietos y que se vaya trasladando de generación en generación. Entonces, esto es bien tremendo. Yo tenía unos tíos que mi tío era el fiel reflejo de un hombre Acab.
tío, 3 bypass. Imagínate, loco lo tenía la mujer, ¿no? Llegó un momento que dice, no sé, y el tipo hizo lo suyo, y sí, grita hasta mañana, y fueron infelices, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿saben quién se murió primero? Y es lógico, reventó primero. ¿Por qué? Porque ya no aguantó más. Entonces, hacía rato que se había terminado el vino y no se dieron cuenta. ¿Amén? No se dieron cuenta. Y a lo mejor en algún momento dijeron, vamos a ver si queda un poco en la bodega, y no había más. Y la cosa se enfría, la cosa se pone mal. Y no podemos cometer ese error nosotros. Entonces, llega el Señor, llega con su palabra, y creo que no es casualidad que haya llegado esa palabra en este tiempo donde tenemos que echar justamente un buen cimiento. ¿A ver, Luisito? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí, ¿eh? No, yo creo que por ahí yo a veces me cuestiono, cosa que por ahí nunca se lo dije, es el hecho de procurar de hacerla feliz, o sea, de saber amarla y hacerla feliz. Amén. Cosa de que a veces también en ese trabajo uno se da cuenta, por un lugar, que falla. Y por otro lado, a veces también que le falta paciencia. Entonces, bueno, y ahí estamos, bueno. Pero bueno, obviamente está en el corazón de uno hacerla feliz. Pero te das cuenta que muchas veces fallás. Y que te falta paciencia también. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque vamos advirtiendo que, por ejemplo, nos falta paciencia, nos falta bondad, ¿no? Nos faltan los frutos, de los que hemos hablado en muchísimas oportunidades. Pero está bueno darse, porque cuando uno piensa que ya están los frutos, ¿verdad? O ni siquiera los tiene en cuenta, yo soy bueno, yo soy macanudo, yo tengo que cambiar en nada, el otro tiene que cambiar. Y no es así la cosa. Esto es en donde cada uno de nosotros tenemos un rol dentro del matrimonio que a la vez es el reflejo de nuestra relación con el Señor. Porque si nosotros vamos a la iglesia, servimos al Señor, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, pero no tenemos paciencia para esperar sus promesas, en definitiva, lo que nos pasa en lo natural con nuestro cónyuge nos termina pasando en nuestra relación con el Señor. Entonces, el ser llena la tinaja con agua es la educación que el Señor nos va dando. Y por alguna razón, aquello que ya peinamos cana, a veces pensamos que ya fuimos educados. Y sí, conforme a la ley de este mundo fuimos educados. Pero tenemos que también alcanzar la suficiente humildad para comprender que en Cristo necesitamos ser reeducados. Soltar muchas cosas que hemos aprendido en este mundo, conceptos de este mundo, para poder empezar a abrazar el agua genuina que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? Por eso es importante advertir que dónde podemos estar fallando. No para autoculparnos, porque antes sí, estábamos por mi culpa. No, eso era para otro tiempo. Hoy es tiempo de que tenemos que comprender que si el Señor nos, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos muestra algo, es para que procuremos cambiar en eso. Es muy importante. Fíjense que esto es bien tremendo. El hombre y la mujer somos dos personas, obviamente, de dos sexos distintos, gracias a Dios que somos distintos, pero tenemos que conocer tanto uno como el otro, ¿verdad? Y entre una relación entre un hombre y una mujer, fíjense que la mujer es auditiva, el hombre se guía más por la vista, ¿verdad? Y es tremendo esto, porque yo me puse a pensar en un momento, ¿no? Si la mujer es auditiva, ¿qué le estoy diciendo yo a mi mujer? ¿Qué es lo que está escuchando? Ay. Y eso es bien tremendo, ¿no? ¿Cómo funciona nuestra relación con Cristo como iglesia? Él nos habla. Y nosotros, frente a lo que Él nos habla, por la fe, el oír la palabra de Dios, nosotros reaccionamos positivamente
al atender a las palabras del amado. Dentro de la relación entre un hombre y una mujer, en dos cónyuges, que es el tema que estamos tocando hoy, exactamente lo mismo. Entonces, es tremendo, ¿no? Todavía no llegamos a lo sumo porque no ponemos a discutir por un morrón, pero digamos que hemos avanzado. Yo me doy cuenta que hemos avanzado en nuestra relación, porque nuestra relación no es la misma hoy que la que de años atrás, pero también mucho tiene que ver, ¿verdad?, como lo que el hombre siembra sobre esa mujer. ¿Cuál es la semilla que sale del corazón y de los labios hacia esa mujer? Porque fíjese que hay palabras que muchas veces golpean más que un cachetazo. Amén, porque hay palabras hirientes, palabras dolorosas, palabras de menosprecio, palabras que terminan hiriendo. Entonces, es muy importante. Usted imagínese la relación de la iglesia con Cristo. Cristo nos ama. Y como nos ama con un amor genuino, sus palabras hacia nosotros siempre van a ser de edificación. Aunque también van a ser palabras de corrección. Pero sabiendo y teniendo ya por cierto lo que la Biblia nos dice, que el padre que ama corrige a su hijo. ¿No es cierto? Entonces, si hay una corrección de parte del Señor en nuestra vida, tenemos que aceptarla y tenemos que recibirla con mansedumbre, con humildad. Pero, ¿qué sembramos nosotros en nuestras esposas muchas veces? Y a veces lo que estamos, justamente, no estamos tomando el ejemplo de nuestro amado, que todo lo contrario. Entonces hay procesos de restauración, hay procesos de reivindicación. Es muy importante comprender esto. Y sobre todo nuestra generación, que estamos en un verdadero problema. Porque yo veo que la juventud hoy no tiene los rollos que tenían nuestros padres y que nos trasladaron a nosotros. Yo, francamente, en mi caso, por ejemplo, no sé cuántos besos vi que mi papá le diera a mi mamá. O sea, la mayor demostración de afecto era caminar del brazo, a lo mejor, cuando iba a la kermesse. La kermés de los domingos, ¿no? La mayor... claro, ¿por qué? Porque la cultura era así era el abuelo y así eran todos, ¿no? Entonces tenemos que procurar que las cosas sean distintas hoy en nuestro seno familiar, comprendiendo que estamos recibiendo el agua, estamos recibiendo la luz, estamos siendo iluminados por el Señor, y bueno, poco a poco tenemos que comprender que hay cosas para ir desechando y cosas para ir abrazando. ¿Amén? ¿Qué decir, Rodolfo? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Está la Verónica ya? Bueno, gloria a Dios. Cortando. Hacé cuenta que no está. Gloria a Dios. No, la verdad que si supiera, usted por un morrón, yo cada vez que voy al chino me dice, ¿te anoto todo? Bueno, voy, claro, me pongo a hablar con el carnicero, con uno con el otro y me olvido la mitad. Hoy, ¿para qué? De siempre voy a un horario que más o menos está por cerrar y ya cuando vuelvo está cerrado. Ya vuelvo con la cabeza. No había. Pero bueno, son cosas que pasan en el matrimonio, obvio, pero... Gloria a Dios. Cosas para corregir, tengo montones. Yo en el matrimonio montones porque diariamente soy una persona que fallo, sí, obviamente, pero lo que ha hecho el Señor con nuestra vida es un cambio tremendo al día de hoy, que, digamos, si volviera para atrás tendría que empezar a recalcular y jamás inimaginable para mi vida. Cuando conocimos a Cristo, lo primero que vino a nuestro corazón es casarnos, totalmente casarnos y entregarlo al Señor todo. Pero obviamente esto es un proceso, el matrimonio, hoy yo lo cuento desde mi punto de vista, ¿no? Pero para mí fue, como digo siempre, el Señor salvó mi matrimonio, me dio una familia hermosa, amo a mi esposa, pero sí, que el día a día a veces vienen esas pequeñas zorras que se meten ahí y vienen las discusiones y a veces tiene uno que discernir cuando vienen, por dónde vienen, cómo vienen y uno cuando más busca al Señor, más los problemas vienen, pero bueno, doy gracias al Señor también de tener un pastor que realmente siempre nos trae la palabra correcta y nos da ese camino para guiarnos. Y, como yo siempre digo, tengo pocos años en el Evangelio, pero
trato de mi matrimonio día a día cambiarlo en el sentido de llevarlo a la perfección, obviamente, que a la perfección como Cristo jamás vamos a llegar, pero esa es la meta, buscar ser como Cristo, pero realmente sí, esas cosas, esas pequeñas cosas, unas peleas que después uno empieza a recapacitar y decir, pero mirá por lo que estábamos peleando, o que por ahí, no sé, no sé, no lavé los platos. ¿Y para qué? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida diaria, pero esas cosas las fuimos solucionando, gracias al Señor, fuimos solucionando muchas cosas, y todavía tenemos que seguir solucionando. Pero bueno, siempre aferrado del Señor, siempre ese es el camino, porque sin Él no vamos a poder resolver nada, pero siempre aferrado a Él. Por eso es hermosa esta palabra que he traído el pastor, lo tomo porque la verdad que me edifica mucho a mí. Yo sé que, bueno, hoy justo Vero no pudo venir por un problema climático y los chicos estaban medio pachuchos, pero bueno, sé que está mirando y la verdad que nos pone contentos escuchar esta palabra para nuestras vidas porque lo edifica bastante y para mucho, porque son cosas que tenemos que empezar a trabajar en nuestro matrimonio también. Ya venimos trabajando hace mucho tiempo, pero siempre... hay que alcanzar, es verdad, es así, pastor. Esa es la paciencia que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos tiene, ¿no? Como Él se encuentra con nuestras tonterías, se encuentra con nuestras rebeliones, y sin embargo, Él sigue siendo paciente, Él nos sigue corrigiendo, nos sigue mostrando, nos sigue educando. Creo que con Cristo se vuelve a aprender a vivir. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos vamos? Vamos a orar, gloria a Dios. Está linda la mesa, gloria a Dios, pero vamos a orar, que el Señor nos ayude a poder comprender esto, gloria a Dios. El Señor es bueno. Ay, gloria a Dios. Fíjense que si tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo, viéndolo a Él y viendo reflejada nuestra vida en lo natural, muchas veces nos vamos a dar cuenta la incapacidad que a veces tenemos para perdonar, la incapacidad que a veces tenemos, ¿verdad?, para poder, ¿no?, trasladar ese amor que debemos trasladar, porque lo hemos recibido de parte del Señor. El Señor es un Dios de amor, Él nos ama con un amor eterno. Aleluya. Y qué importante es esto, mis hermanos. Qué importante es comprender que así como se va edificando una relación dentro del matrimonio, también se tiene que ver reflejado esos avances en nuestra relación con el Señor. Qué bueno poder comprender en una noche como esta que nuestra relación con Cristo va de la mano en aquellos que tenemos nuestro matrimonio o aquellos que pretenden un día poder formar una familia, poder tener su esposa, su esposo. Que nunca nos olvidemos, si bien el que es perfecto es nuestro Señor y nosotros estamos en un camino de perfección, Él lo va derramando sobre las tinajas, esa agua que llega justo a tiempo para edificarnos, para bendecirnos. Y es justamente en su casa donde Él nos hace sentar a su mesa y nos habla el corazón, para que podamos comprender, recibir esas instrucciones y avanzar hacia la victoria. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por ese amor y esa misericordia que tú nos demuestras, por esa paciencia que nos tienes, Señor. Ayúdanos a volcar esta enseñanza a nuestra casa, a nuestra familia, con nuestro cónyuge. Ayúdanos, Señor, a amarnos como hermanos en la familia de la fe. Ayúdanos a mantenernos unidos, a amarte cada vez más, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de ti. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta hora y comprendo, creo con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición.
la del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu, la cual alcanza nuestros corazones y sella a fuego estas palabras de vida. Estas palabras son poder y vida para nosotros. Sabemos, Padre amado, que si nos tomamos de tu mano, si hacemos oído, desechamos toda rebelión, nos sujetamos a ti, avanzamos tomados de tu mano, tú nos llevarás a experimentar una gran victoria. Y en este año de la reivindicación, eso será una realidad para nuestros matrimonios, nuestra casa, nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación en la iglesia como hermanos, por sobre todas las cosas, esa relación contigo que debe avanzar más y más. Yo bendigo a tu pueblo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y tu pueblo dice amén en esta hora, recibiendo tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo.